El siguiente ponente, penúltimo de hoy, es Aniceto Delgado, que viene del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y que es un antiguo compañero y con el que siempre da gusto trabajar en temas de patrimonio inmaterial y de arquitectura tradicional también. Aniceto es doctor en antropología por la Universidad de Sevilla con la tesis Tradición y Patrimonio, imágenes de permanencia y cambio de las danzas rituales onubenses. Nos ha quedado como unas jornadas muy onubenses sin tener ese propósito, pero por algo será. Actualmente desarrolla su labor en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico después de haber trabajado en la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Huelva. Junto a esa labor referente en patrimonio inmaterial que se hace desde el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, también trabaja en intervención, comunicación o formación en patrimonio cultural y, como hemos dicho, forma parte también de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional que se gestiona desde aquí, desde el Instituto. Aniceto, bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Sara. Me imagino que se verá. Bueno, como os decía, muchísimas gracias, Sara, por la invitación. También a Victoria, que está detrás también de toda esta historia. Y bueno, la verdad que siempre es un placer participar en estas cosas y sobre todo cuando se tratan temas tan interesantes y necesarios como es el del patrimonio cultural inmaterial y el turismo, ¿no? Cuando planteé la propuesta, en un primer momento la idea era presentar sobre todo un proyecto que hemos desarrollado varias comunidades autónomas, aunque parezca mentira, se puede, entre varias comunidades autónomas, dar distintos signos políticos, lo que tanto lo hace más complejo todavía, en un proyecto que lideró Acción Cultural Española, que era el proyecto Sacobeo, sobre el Camino de Santiago y esa relación con patrimonio inmaterial, ¿vale? En esa línea planteo la presentación. Lo que pasa es que al hilo un poco de lo que he ido escuchando entre hoy y ayer y también un poco al hilo de algunas de las intervenciones que se ha ido haciendo y de la propia construcción de mi intervención, pues han ido saliendo algunas cosas, algunas reflexiones que voy a ir señalando a continuación, ¿no? La verdad que se hace complejo el participar después de la interesante, como siempre, intervención del amigo Jordi, porque me parece que son un referente en muchos sentidos desde el punto de vista del papel del patrimonio y sobre todo el tema también de museo y son una referencia, ¿no? Como os decía, quizá en esta reflexión sobre el tema de los itinerarios y las rutas vinculadas con el patrimonio cultural inmaterial, como os decía, hay determinados aspectos que, claro, a mí me vienen a colación un poco y que a lo mejor son del Pleistoceno, ¿no? Pero que creo que son importantes de poner de manifiesto al hilo de la propuesta que aquí se expone, ¿no? Claro, cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial y después de la magnífica intervención de ayer de Celeste y de Sara, y también hoy de Fermín, ¿no? Señalando un poco esas líneas, ¿no? Esas normativas, esas recomendaciones, ¿no? Uno que lleva algún tiempo trabajando sobre estos temas y además trabajando desde el ámbito de la administración, habla un poco, quería poner de manifiesto el tema de la confusión, ¿vale? El tema de la confusión terminológica que además aparece perfectamente definida en las propias normas en materia de patrimonio, ¿no? Cada vez se hace más complicado el intentar explicar a la ciudadanía, ¿no? Eso de ¿qué es eso del patrimonio etnológico? ¿Qué es eso del patrimonio etnográfico? Sí, pero es que en mi ley aparece etnográfico o aparece antropológico o no aparece etnológico. Y ahora ya hemos ido sumando y ahora ya tenemos ya lo inmaterial, ¿no? Ya como el resultado final de un proceso que normalmente que genera enormes controversias, ¿no? Dentro de la propia administración competente en materia de patrimonio, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gusta también plantear un poco esa dificultad, en muchos sentidos, para explicar, incluso cuando nos llegan muchísimas propuestas en torno a las posibles declaraciones o inscripciones, ¿no? Esto también pasa con la propia definición de esas rutas o itinerarios, ¿no? Bueno, pero esto es patrimonio inmaterial, esto es patrimonio etnológico, esto es lo que es, ¿no? Bueno, seguimos todavía intentando responder qué significado tiene ese tipo de elementos. Esto no pasa con otros bienes patrimoniales, pero sí con el nuestro y yo creo que es una reflexión que es importante porque los que más o menos
trabajamos con ello, lo tenemos más o menos claro, algunas veces menos claro que otras, pero es verdad que sigue generando cierta animadversión por parte de la población, incluso acerca de un poco de las propuestas, de los objetivos que perseguimos con esas declaraciones, ¿no? De hecho, es muy interesante porque cuando uno analiza, ¿no?, esa lista, por ejemplo, representativa del patrimonio cultural inmaterial por parte de la UNESCO, dice, bueno, esto es representativo, pero ¿representativo de qué es representativo, no? Claro, cuando uno ve la lista de buenas prácticas, ¿no?, que es otra de las listas de UNESCO, pues empieza a tener un poco más claro, ¿no?, por dónde van los tiros en ese sentido. Y claro, cuando uno ve lo que está en la lista de medidas que requiere medidas urgentes, entonces ya es cuando uno se da claramente cuenta, ¿no?, de un poco de lo que, no de lo que se persigue, ¿no?, pero sí de lo que se está haciendo, ¿no? En ese sentido, en esas dificultades para entender eso de patrimonio etnológico, etnográfico, antropológico, inmaterial, también me parece que es interesante poner de manifiesto el papel que desde las administraciones tenemos los técnicos y las técnicas en materia de patrimonio, ¿vale? Habría que analizar, y esto es un proceso que sería muy interesante, ¿no?, de ver qué propuestas llegan, por parte de quienes llegan, y sobre todo quién las analiza, ¿no? Es decir, cuando hay profesionales o expertos en una materia determinada, pues es fácil que esa información, esa documentación llegue al sitio y se le pueda asesorar en la medida de lo posible. Pero contamos con enormes dificultades para que los especialistas o los técnicos y técnicas en esta materia estén presentes en estos espacios, ¿no?, que al final son quienes deciden, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos me parece que son importantes y no podemos pasar por alto, si hablamos de riesgos, ¿no? Porque a veces el principal riesgo viene en la indeterminación de esos conceptos que uno da por hecho, pero que no está tan claro a pesar de todas las convenciones, todas las legislaciones, todos los reglamentos y normativas que hay al respecto, ¿no? En ese sentido también, a mí me parece que una reflexión que además también ha salido en este webinar sobre patrimonio cultural y materia de turismo, es el tema de la relación entre patrimonio y cultura, ¿vale? Yo sé que esto es de primero de carrera, pero yo creo que muchas veces tenemos que también ser capaces de entender que no todo lo que patrimonializamos, ¿vale? No todo lo que patrimonializamos o todo lo que ponemos en valor desde el punto de vista de esas rutas, de esos itinerarios, forman parte del patrimonio de esas comunidades, ¿no? Diríamos que son elementos de esa cultura, ¿no? Pero como bien sabemos, toda la cultura no es patrimonio, no forma parte del patrimonio. Ese debate, esa relación, creo que también es interesante que la pongamos de manifiesto, porque yo creo que nos ayudaría a entender algunos de esos procesos de patrimonialización y algunos de esos procesos de protección. Yo aquí también discrepo en el sentido del uso de determinados conceptos, ¿no? Yo creo que no solamente para hablar de patrimonio cultural inmaterial, sino para hablar de arquitectura tradicional, por ejemplo, debemos de usar más la salvaguarda que el patrimonio, que la protección, perdón, porque la protección, tal y como está entendida, o así lo vemos día a día, la protección es símil de restricción, y en este sentido a mí me parece muy interesante una de las ideas que ha comentado Jordi, que es el tema del acompañamiento, ¿no? Nosotros debemos de acompañar en la medida de lo posible, no evidentemente imponer y decidir en determinado elemento qué es patrimonio o qué no es patrimonio, ¿no? Claro, surge en esta jornada el tema del riesgo, ¿no? El riesgo que está presente siempre y cada vez que hablamos de patrimonio cultural inmaterial, ¿no? La vulnerabilidad del patrimonio cultural inmaterial, el riesgo, las dificultades, la continuidad, las transformaciones, la globalización, todo ese tipo de elementos que muchos de ellos son comunes también a otro tipo de bienes patrimoniales. Yo creo que también en ese sentido hay que lanzar una cierta norma o una reflexión acerca del riesgo del patrimonio cultural inmaterial, porque siempre ponemos, casi siempre ponemos los mismos riesgos vinculados al patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Son riesgos que aparecen muy bien definidos, por ejemplo, en el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, pero creo, y esto no es nada nuevo, porque creo que también se ha comentado en algunas de las intervenciones, que hace falta cierta etnografía, y además yo diría cierta etnografía de urgencia, ¿no? Para que con casos prácticos se analizaran realmente
esos riesgos, si son realmente riesgos o si hablamos de forma genérica de determinados riesgos, pero no le ponemos nombre y apellido a esos conceptos como la turistificación y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es importante partir también de la idea de intentar hacer esas etnografías de urgencia para intentar entender realmente si esos son los riesgos reales del patrimonio cultural y material o responden a otras lógicas y no son exclusivas, ¿no?, de este tipo de bienes patrimoniales, ¿no? Y después también ha salido a colación, como no puede ser de otra manera, y creo que también requiere de una reflexión importante, el tema de la comunidad, ¿no? El tema de la comunidad, que en el caso de los itinerarios y de las rutas culturales, pues también tiene un peso importantísimo, ¿no? Como pasa con otros conceptos, yo creo que están muy bien recogidos, pero no están bien trabajados, ¿no?, en lo que es la reflexión y el día a día, ¿no? Después otro elemento vinculado con el patrimonio cultural inmaterial y esas rutas o itinerarios es que la mayoría de ellas, no todas evidentemente, se enmarcan en esos enclaves que tienen que ver con lo rural, ¿no? Todavía hay cierta nostalgia sobre esos espacios en donde se encuentra evidentemente pues lo auténtico, donde encontramos esas comidas que solamente las encontramos allí, y ese tipo de visiones que creo que ayudan poco, ¿no? Y en las cuales, curiosamente, no está nunca la comunidad. No está nunca, además, la comunidad, porque cuando a la comunidad le hablamos de algunos de esos referentes patrimoniales que entendemos por parte de las administraciones o por parte de los técnicos que son relevantes, resulta que la población local no entiende, ni espera, ni desea, ni esos referentes forman parte de sus recursos, ¿no? Y sobre todo de esos referentes identitarios, ¿no?, de esa identidad, ¿no?, de la cual también hablamos tanto. Entonces, el uso de lo rural dentro de los aspectos de la ruta, el diseño de rutas, itinerarios, también suele ser una constante, ¿no? Y a esa constante de la ruralidad, pues evidentemente le añadimos ahora mismo todo lo que tiene que ver con el tema de la despoblación, ¿no? Que como bien sabemos siempre se nos dice que tenemos ahora el momento idóneo, ¿no? El momento idóneo para poder trabajar sobre estos temas porque afortunadamente hay determinadas líneas administrativas o políticas que entienden que esto ya es un tema de Estado, ¿no? Sin embargo, las realidades pues difieren bastante, como todos y todas sabéis, en ese sentido, ¿no? Y otro elemento que tampoco podemos pasar por alto y que creo también que existe o que sería necesario un gran debate es sobre esa relación entre patrimonio cultural inmaterial, sobre turismo y sobre cambio climático, ¿no? Ya se están diseñando rutas hacia elementos patrimoniales que por falta de agua algunos embalses pues están poniendo de manifiesto, ¿no? Y muy interesante porque no son en muchos sentidos solamente bienes que podemos valorar desde el punto de vista de lo material, sino también muy interesante desde el punto de vista de lo inmaterial, ¿no? Esas iglesias o esas capillas que desaparecieron en un momento determinado y que ahora afloran por la falta de agua, ¿no? Y también, evidentemente, todo lo que tiene que ver con esos usos y aprovechamientos del territorio que tienen tanto que decirnos y que apoyarnos para algo que está manifiestamente comprobable, como es el tema del cambio climático, ¿no? Y en este sentido yo creo que también es importante esa reflexión que deberíamos hacer, ¿no? Hay un proyecto que empezó ayer en un municipio de Extremadura que es Sembrando Agua, ¿no? Y que tiene que ver con esos aspectos que tienen que ver con oficios, que tienen que ver con técnicas tradicionales y que tienen que ver con los usos y aprovechamientos del territorio, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las realidades que nos estamos encontrando, en las cuales, por ejemplo, en el caso del sur, pero también en el norte, el tema de la falta de agua y otros aspectos, ¿no? Claro, uno cuando escucha determinadas noticias en telediario o lee algunas noticias como esta que estáis viendo aquí, pues nos puede dar un poco de risa, ¿no? Pero creo que es muy interesante tener en cuenta ese tipo de elementos, cómo afectan desde el punto de vista la parte turística, ¿vale? Eso también es una reflexión o una idea que también se ha puesto de manifiesto, el tema de que cada vez que hablamos de patrimonio, patrimonio sobre todo si hablamos de patrimonio cultural
inmaterial es la animadversión sobre el turismo, ¿no? Y bueno, yo creo que se pueden hacer, y ya se han puesto esta mañana algunos ejemplos en ese sentido, cosas que sean compatibles y que sirvan para la salvaguarda de uno y para la continuidad de otro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese tipo de luchas, de debates también son importantes ejemplificar, como bien hacía Jordi Tercerra esta mañana, de que algunas cosas se hacen bien, ¿no? Vamos a tomar también y a tener en cuenta ese tipo de ejemplos que nos ayuden en ese sentido, ¿no? Y como veis, noticias, ¿no? Las protestas por el repique de campanas que, bueno, pues deja de existir o que corta lo que es la vida diaria, ya no puede saber uno qué hora es escuchando el reloj, sino que tiene que mirar el móvil como no podría ser de otra manera, ¿no? Trasladar también en determinadas formas esas comodidades, ¿no? Entre comillas, de ese mundo urbano al mundo rural, ¿no? Eso daría pie para un debate muy interesante también. Como sabéis también, y no voy a entrar a definir uno y otro, pero es verdad que los itinerarios están definidos por ICOMO, ¿no? Hay una definición de itinerario y que son cosas distintas, ¿no? Aquí es muy interesante porque en muchos casos el diseño de esas rutas o esos itinerarios tiene que ver con una suma de elementos. No vamos, o en algunos casos también buscamos elementos comunes, ¿no? Que nos ayuden a identificarnos. Está claro que en el diseño de esas rutas itinerarios, que os puedo asegurar que si hacéis una búsqueda en internet encontraréis miles de ellas. Yo creo que no hay una comarca en el Estado español que no tenga varias rutas sobre elementos patrimoniales. Lo que sí es relevante es la aparición del patrimonio cultural inmaterial en esas últimas rutas, ¿no? Es como una especie de valor añadido que se le da a ese tipo de elementos y que tiene que ver también con una mirada distinta al territorio, ¿no? Y con la parte esa de lo experiencial, lo espiritual, todo ese tipo de elementos que, como bien sabéis, pues están tan en boga, ¿no? Algunas preguntas acerca de esas rutas, esos itinerarios, que son muy interesantes y que tienen que ver con el cómo, ¿no? Cómo se hacen estas rutas, quiénes diseñan, quiénes las hacen y el por qué, ¿no? Son preguntas que podríamos hacernos, que no vamos a resolver en el día de hoy, pero creo que son importantes tener en cuenta. Y en ese sentido, y yo me remito a esa primera parte de la intervención, que es el papel que juega la antropología en estos entramados patrimoniales, ¿no? Es decir, igual que hay determinados temas que cuando tratamos determinados bienes patrimoniales, nadie pone en duda qué disciplinas pues tienen que estar en ellas, pues cuando hablamos de turismo, cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, creo o entiendo que la antropología tendría que tener un papel importante. Pero ojo, y esto es importante porque hablamos mucho también de la interdisciplinariedad, de todo ese tipo de cosas que bien sabéis y que casi nunca se pone de manifiesto, ¿no? Yo creo que es importante, y sobre todo si hablamos de ruta itinerario, tener esa mirada, ¿no? Esa mirada integral de determinadas especialidades, no solamente de patrimonio, sino también de otras, como puede ser la economía, por ejemplo, como puede ser la biología. Son disciplinas que también tienen que formar parte de esos discursos, ¿no? Y claro, en esos discursos, en el que entra el tema del diseño y la construcción de esas rutas, pues evidentemente uno de los aspectos que echamos en falta o sobre el que podríamos plantear la no existencia tiene que ver con el tema de la gestión, ¿vale? La gestión no solamente en ese proceso de elaboración o diseño de esas rutas o esos itinerarios, sino evidentemente con lo que tiene que ver después con la puesta en marcha y con dar continuidad, ¿no? Porque si no, pues nos sucede como con muchos de los museos, bueno, museos entre comillas, más bien centros de interpretación, que tantos se crearon sobre todo con fondos europeos, y que desgraciadamente murieron el día que se inauguraron. Entre otras cosas, porque eran espacios que, como bien señalaba Jordi anteriormente, en los que no hay investigación, ¿no? Yo creo que es una apuesta también importante para este tipo de propuestas respecto al tema de las rutas o itinerarios, el tema de la investigación tan necesaria, ¿no? Y cualquier paseo que nos demos por cualquiera de nuestros pueblos, de nuestras comarcas, pues encontramos que cada vez más ese patrimonio cultural inmaterial, vinculado en muchos casos con esa parte material, como no puede ser de otra manera, pues están presentes en esas señaléticas, ¿no? En algunos casos, además, muy interesante porque se encuentran en el mismo nivel
pues el castillo o una sajurda, es una construcción para encerrar a los cerdos, ¿no? O sea que, bueno, algunas cosas afortunadamente avanzando, aunque este es un caso de en Portugal, ¿no? Y después también uno se encuentra al respecto de esa relación, ya no solamente con el patrimonio, sino con la propia ciudadanía, ¿no? El papel que está jugando el turismo en determinados lugares, ¿no? En determinados territorios, ¿no? Y me parecería muy interesante esta imagen cogida en Asturias, ¿no? Que Asturias no está en venta, ¿no? No solamente por el turismo sostenible y respetuoso con el medio, sino también con la identidad asturiana, ¿no? Es decir, que ese tipo de reflexiones, ese tipo de elementos que son muy interesantes de analizar, ¿no? Claro, estamos en momentos de elecciones y evidentemente, pues claro, el patrimonio inmaterial también forma parte de esos procesos, ¿no? Y os traía esta noticia que es de hace unos días, ¿no? En el que en este caso un candidato de un partido político dice que pretende potenciar el patrimonio inmaterial para generar turismo, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas que tienen que ver con esa indefinición de lo que significa y lo que genera y ese tipo de aspectos, ¿no? Y como decía, uno de esos itinerarios, quizá el más conocido por todos, sea el Camino de Santiago, que como veis fue declarado como itinerario cultural por el Consejo de Europa en el 87, 1987, y que además también fue incluido en esa lista de Patrimonio Mundial en 1993, ¿no? Por parte de la UNESCO. Y el Consejo de Europa veis que tenía otro tipo de itinerarios culturales, los cuales no voy a entrar, ¿no? Como os decía, en el 2021 se inicia un proyecto vinculado con el año Xacobeo, que tiene que ver con intentar documentar elementos del patrimonio cultural y material que guarden relación con el Camino de Santiago. Como os decía, este proyecto que lidera Acción Cultural Española y en el que desde aquí quiero también dar las gracias a Isabel Izquierdo, que en ese momento era la compañera responsable de la programación de Acción Cultural Española, y a Elena Díaz, que era también la coordinadora de este proyecto, ¿no? Y también en ese maravilloso equipo, pues la suerte de contar con compañeras del ICE como María Pía, como Elena Gromayor o como Sara González, ¿no? Y también, evidentemente, pues, a los compañeros y compañeras de las comunidades autónomas, porque, como decía al principio, es un proyecto en que participaron la mayoría de comunidades autónomas por las cuales pasaba algunos de esos caminos vinculados con Santiago, ¿no? Bueno, visitéis algunos objetivos, os recomiendo que visitéis la página web en la que podéis encontrar una gran información sobre este proyecto, y algunas de esas manifestaciones culturales pues tienen que ver con esas arquitecturas del paisaje, con las danzas, con las leyendas, con la acogida tradicional, la comunidad gitana, los sonidos del camino, en fin, ese tipo de elementos que, como digo, están en la página web y no me voy a cerrar en ello. Uno de los aspectos también muy interesantes de este proyecto de documentación es que tenía una parte vinculada con acciones artísticas. Claro, uno cuando habla de patrimonio inmaterial y documentación y lo ve desde la perspectiva más académica, por decirlo de alguna forma, y le hablan que se van a hacer acciones artísticas sobre el patrimonio de determinados territorios, pues uno le da un poco de miedo, ¿no? Pero afortunadamente la mayoría de las acciones que se llevaron en este sentido fueron acciones muy interesantes, y me quedo con la de las albarizas, ¿no? Este tipo de construcciones que están vinculadas con el tema de las colmenas y con la apicultura, ¿no? Y que sirvió, no solamente esa acción artística tuvo un papel importante el tema de la comunidad, y no solamente es un proceso acabado, sino al contrario, sino que tiene que tener continuidad. Cada cierto tiempo van a limpiarla, cada cierto tiempo es un lugar de espacio y se utiliza como espacio de encuentro, ¿no? Y en ese sentido, también me parecía muy interesante, y por eso lo traigo, algunas imágenes de esa iconografía, ¿no? De esas infografías que se hicieron en el marco de proyectos y que sirven y que ayudan bastante, en determinada forma, a entender algunos de esos aspectos, ¿no? Que es como una especie de deuda que tenemos, ¿no? Acerca de la capacidad de transmitir elementos tan interesantes como en el caso, por ejemplo, este de las albarizas, o este otro en el que se centra sobre el tema de los materiales, sobre el tema de los palomares, sobre la distribución. Ve de qué forma tan sencilla, ¿no? Tan sencilla se puede uno dar a conocer este tipo de elementos, o esta otra infografía que en este caso es sobre la danza de los zancos de Anguiano, en los cuales, pues con esta magnífica infografía que realizó Álvaro Baliño, pues aparece toda la relación vinculada con el traje, ¿no?
En este marco de este proyecto, pues surgieron también otros encuentros y otras reflexiones muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo esta que tuvo lugar a principio de año, un encuentro sobre la acogida tradicional jacobea, porque sabéis, los que conocéis algo del camino, que hay una problemática muy importante e interesante en este sentido acerca de los espacios, de los lugares que albergan a los peregrinos y la turistificación de muchos de esos elementos y el diseño por parte de grandes promotoras de turismo acerca de este tipo de elementos, ¿no? Ese encuentro, que además tuvimos la suerte de que fuera en el albergue Ave Fénix, en el cual tanto Jesús Jato como Inés pues, nos hicieron un encuentro muy interesante, porque era un encuentro de protagonistas, es decir, estaban aquellos que tenían albergues, ¿no?, vinculados con esta forma distinta de entender el camino a la como se entiende por parte de ese turismo tan exacerbado que últimamente está viendo el Camino de Santiago, ¿no? Y Aniceto, sí, 2 o 3 minutillos. venga, perfecto. Ese encuentro y un movimiento muy interesante por parte de distintos colectivos, pues han hecho y han permitido que la acogida tradicional jacobea haya sido declarada como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Claro, cuando decía que cuando hacemos una búsqueda sobre rutas itinerarios vinculadas con el patrimonio cultural inmaterial, nos salen miles de rutas itinerarios, ¿no? Y algunas de ellas, por poner muy en ejemplo, en este caso es una que se llama Caminos de Pasión, que tiene que ver con ciudades, en este caso de la comunidad autónoma andaluza, que están vinculadas sobre todo porque en ellas uno de los referentes del ciclo festivo es la Semana Santa, ¿no? Esa es una especie de excusa para a partir de ahí dialogar y reflexionar y plantear otro discurso con otro tipo de actividades que no tienen que ver con la Semana Santa, pero que los ayuda a englobar ese tipo de elementos, ¿no? O otro ejemplo, en este caso muy interesante, aquí no vamos a entrar a valorar de qué forma se trata el patrimonio cultural inmaterial y demás, eso sería objeto de otra intervención, ¿no? Pero fijaros que en la provincia de Badajoz, ayudados por las universidades populares, pues ya se han hecho 2 rutas del patrimonio cultural inmaterial en la provincia. Una fue en el 2021 y otra en el 2022. O el caso de la comarca de Los Pedroches, al norte de la provincia de Córdoba, que establece determinadas rutas también sobre distintos elementos, ¿no? Y sin duda alguna, yo creo que hay determinadas rutas, determinados itinerarios, que no requieren de ninguna puesta en marcha, de ningún proceso, de ninguna iniciativa, porque sí que son el marco, la referencia para hablar de esos caminos de ida y vuelta acerca del patrimonio cultural inmaterial, y evidentemente la transhumancia se convierte en uno de esos itinerarios, que además también, como sabéis, está incluido como manifestación representativa, ¿no? En el cual no solamente está la parte, digamos, nostálgica, ¿no?, sino también la realidad, ¿no? La realidad es que sigue encontrando esos espacios tan interesantes como esos caminos, esos lugares, esos espacios, y también evidentemente todo lo que tiene que ver con la alimentación, ese tipo de elementos que sí que son esos caminos, ¿no? O, y ya por último, cierro, no me como más tiempo, interesantes propuestas de análisis también respecto al tema del patrimonio y el turismo, incluso también vinculado con rutas itinerarios, que por el diseño de esas propuestas, como la de los pueblos mágicos de España, ¿no? O como la de los pueblos más bonitos de España, ¿no? Que son elementos en los cuales existen esos referentes en los que el patrimonio cultural y material tiene un peso bastante importante. En definitiva, esa relación está clara entre patrimonio cultural y material y turismo. Habría que buscar, yo creo que es necesario esa investigación que ya se ha señalado anteriormente, y sobre todo intentar en la medida de lo posible que esos caminos, como bien decía en mi título, no sean solamente de ida, sino que sean también de ida y vuelta, y que la transmisión de esos valores culturales no sean únicamente y exclusivamente objeto de venta, sino también objeto de vivencia, que creo que es lo realmente interesante. Así que sin más, espero el debate y muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias.